Bueno, muy buenos días para todos. Qué bueno que estemos hoy también por aquí con Diálogos del Ser. Hoy tenemos un programa muy especial. Como ustedes ya se dieron cuenta en un programa anterior, pues digamos que es más sacar un poco de eso que nosotros tenemos, de eso que nosotros hemos vivido, de qué es lo que hemos ido aplicando para poder comprender cuál es el cambio que tenemos que hacer y cómo se manifiesta también. Entonces, muy buenos días para todos, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y bueno, hoy estamos aquí Juan David y yo, que él va a ser el que nos va a contar un poco de esa vida, de esa experiencia y de esos aprendizajes que ha tenido. Juan, buenos días, bienvenido. Buenos días, Lina, un abrazo. Qué rico estar acá en La Voz de los Corazones. Ustedes ya seguramente nos ven muy conocidos a Lina y a mí en este espacio. Y hoy vamos a tener un programa especial, como lo venimos comentando. Hace unos días atrás tuvimos este lanzamiento de este espacio que se llama Diálogos del Ser. Es un programa que cuenta un poco esas vivencias que cada uno de nosotros ha tenido que trasegar en este aprendizaje de vida y que seguramente muchos podrán verse identificados en estas vivencias para tomar como ejemplo, para no cometer errores. Quizás alguno de ustedes está atravesando ese tipo de situaciones y estos programas le darán las herramientas necesarias para salir adelante, para comprender que el propósito de nuestras vidas es mucho más a nuestro interior que afuera. Quiero saludar a toda la audiencia que nos acompaña hoy, a todos los hermanos que están en los países de este planeta, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, mejor dicho, a todo el planeta Tierra que se conecta con La Voz de los Corazones. Es el momento, como siempre lo recomendamos, de que usted se ponga cómodo, de que saque papel y lápiz, de que invite a las personas más allegadas, a esos seres que usted ama y les diga, acaba de comenzar La Voz de los Corazones y hoy hay un programa muy especial, Diálogos del Ser. Bienvenidos. Yo nací en Sudamérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Bueno, entonces para darle a inicio a esta experiencia que ha tenido Juan David a lo largo de su vida, vamos a conocer un poco. Juan, cuéntanos cómo fue tu niñez y tu adolescencia. Bueno, entrar a profundizar o hablar un poco de nuestro aprendizaje de vida no es fácil, ¿cierto? Porque digamos que cuando uno mira hacia afuera, pues uno se puede referir con facilidad sobre otra persona, pero cuando le toca hacer el ejercicio a uno de buscar esas vivencias que de pronto no han sido las mejores o que han sido dolorosas, pues digamos que siente un poquito el corazón, los dolores que trae de pronto de los aprendizajes que no fueron los más adecuados, pero que hay que contarlos y que hay que sacarlos y manifestarlos, porque a partir de ahí hay mucho por aprender. Entonces nace Juan David con mamá, con papá, con todas las, digamos, comodidades que así se quiere podermos tener cuando estamos en este aprendizaje de vida, pero un niño muy consentido, un niño con 4 hermanas que le hacían todo, que no lo dejaban ni coger una escoba, ni barrer, ni trapear, y una formación, digamos, en 2 estilos de vida. ¿Por qué 2 estilos de vida? Porque en el barrio donde yo vivía éramos de un extracto más o menos 2, 3, ¿cierto? Un estilo social, digamos, de clase media, pero mis papás toman la decisión de ingresarme a un colegio de extracto 5, 6, digámoslo, de una categoría mucho más alta. Claro. Entonces yo vivía mi vida de mi entorno social donde me formé con amigos de carencias, con dificultades, con necesidades, pero mi colegio era todo lo contrario. Yo vivía viendo a mis amigos del colegio cómo llegaban a estudiar en carros último modelo, cómo tenían una vida de lujo. Entonces empieza ahí, digamos que una dualidad en mi vida. Yo quiero ser como ellos,
como los del colegio. Quiero tener carro, quiero tener las comodidades que ellos tienen, pero yo vivía en un entorno social, digamos, un poquito más medio, que me empezó a generar un ruido en la cabeza de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Y siempre me he caracterizado por una condición muy especial, Lina, y es que he sido muy social, he sido una persona, digámoslo así, extrovertida, si se puede llamar, que con facilidad genera una amistad con alguien, que puede entablar una conversación con cualquier persona en un bus, en una cafetería, que le sirvo a los demás constantemente, que los demás me sirven a mí. Entonces, bueno, genero a través de esa personalidad, digamos, una conexión muy fácil en los entornos. Entonces yo decía, en Itagüí, donde vivía, decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? No es que les decía a ellos, pero yo decía en mi interior, para incidir que mi entorno de allá se moviera a conseguir las cosas que tenían los de acá para poder vivir esa vida, que entre comillas era el referente que teníamos en nuestro entorno. No, y que finalmente, como ves que en un lado dicen, no, bueno, es que aquí hay carencias, pues hay unas necesidades, pues hay que hacer que esto que estamos viviendo se parezca un poco más a ese otro estilo de vida. Juan, pero no te generaba ruido, no te generaba como una lucha interior de decir, pues es que quiero estar más allá o acá, o simplemente llevabas esas dos entornos de manera tranquila cuando estabas en cada uno de ellos. La verdad, yo me podía mover en los dos escenarios con facilidad. Con esas condiciones que tenía, obviamente era como un referente. Entonces yo venía al colegio y contaba todas las fantasías o películas que se vivían en un barrio de extracto medio. Ajá. Pero venía al extracto medio y contaba todos los lujos y las maravillas que, entre comillas, vivían mis amigos de allá. Yo creo que eso fue, digamos, que una de las incidencias que estamos empezando a comprender en este programa, que el sistema genera en nosotros. Porque al venir de una familia, digamos que con las cosas necesarias, sin necesidades, no había violencia intrafamiliar, no habían problemas trascendentales en mi hogar, como para que yo dijera, me tengo que refugiar en esos comportamientos porque tengo muchas situaciones personales y esa es como la zona de escape. Todo era en equilibrio en mi entorno, pero empiezo a comprender que ese sistema sí nos incide. Y ahí viene el primer aprendizaje de este programa. Este sistema está diseñado para generar ignorancia en el ser. ¿Por qué? Porque el sistema que está creado por unas personas, digámoslo así, que tienen un objetivo claro en que el hombre no se conecte a su ser interior, a la fuerza que lleva en su corazón, pues ponen todas esas trampas para que desde niños, a través de las imágenes, de las caricaturas, de las series que vemos, posteriormente entonces la educación también tiene una formación que genera unos patrones de comportamiento, después el entorno social donde tú te mueves, el colegio, y todo eso va siendo una realidad en el ser humano, una realidad que tiene como fin desconectar al ser humano del propósito que tenemos en nuestro corazón. Lina, en esas vivencias que yo tenía con esos dos grupos, en el grupo del barrio donde nací, había un chico que era el hijo de una persona de muchísimo dinero. Es decir, ellos vivían ahí, pero en realidad sus relaciones se movían mucho más altas que incluso los extractos sociales. Digamos que ellos, porque nacieron ahí y tuvieron un vuelco en su vida, adquirieron una fortuna y nosotros crecimos con ese compañero ahí en Itagüí, en ese entorno donde nos movíamos. Y recuerdo muy bien, Lina, que en la adolescencia uno de esos aprendizajes fue que uno de ellos, de los amigos que vivían ahí, llegó diciéndonos un día, wow, probé la marihuana. Imagínense el estado más pleno de relajación, de tranquilidad, digámoslo así, como lo hablan los jóvenes, más parchado que usted pueda experimentar. Al no tener nosotros, Lina, en el hogar, digamos que ese acompañamiento, y no porque los papás no quisieran acompañarnos, sino porque los papás culturalmente venían de un aprendizaje de vida muy diferente, venían del campo, venían de la tranquilidad de ir a trabajar y regresar a sus casas sin ningún inconveniente. O sea, no, perdón Juan, no, o sea, no había conocimiento del estilo de vida de la ciudad. Claro. Entonces no tenían las herramientas para decir, claro, por aquí no. Ahí viene un aprendizaje bien bonito con lo que acabas de tocar, y es que nosotros
que hoy ya comprendemos que este sistema está diseñado para desconectarnos de nuestro ser, ¿qué estamos haciendo entonces con nuestros jóvenes? ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños? Porque muchos de nosotros somos papás. ¿Cómo los vamos a educar? ¿Cómo los estamos formando? Hoy con las herramientas que tenemos, porque la tecnología nos ha dado muchas herramientas a los papás de aprender formas de educación y más aún que las herramientas que existen, esa conexión que muchos de nosotros estamos experimentando cuando sentimos esa fuerza del corazón. Porque no hay mejor guía que escuchar al corazón, que siempre nos va a dar las respuestas necesarias para cada una de las situaciones. Claro, en ese entorno en el que yo me movía, llega un amigo de ellos y dice, probé la marihuana, me pareció una cosa espectacular, y más cuando te vas a rumbear. Si lo haces rumbeando, la vas a pasar sensacional. Claro. Obvio, nosotros estamos ahí en un entorno de jóvenes en el que uno por encajar, en el que uno por ser tan bien como los demás y no que lo vayan rechazando, pues accede solamente por no permitir que te vayan de pronto a excluir del grupo de amigos, y termina uno cometiendo errores que el sistema te incide, que el entorno te incide, y ahí comienza, digamos que un aprendizaje, digámoslo así, doloroso para mi vida, porque entonces me desconecto mucho más de mi familia, me desconecto de mi esencia de vida, del propósito, y le hago caso al sistema, al entorno, y empiezo a desconectarme a través de la drogadicción. Juan, entonces mira qué tan importante es esa herramienta de cómo nosotros podemos acompañar, porque es que hay algo muy importante. Tú ya lo viviste, ¿cierto? Yo ya viví también muchas situaciones en mi adolescencia. Si eso fue así, ¿por qué nosotros tenemos que permitir que los jóvenes de ahora, que los adolescentes, pues también lo vivan? Si yo creo que también hace parte como del propósito de la vida. ¿Por qué tenemos que seguir repitiendo y repitiendo patrones si sabemos que genera dolor, si sabemos que trae quizá muchas consecuencias para la vida? Entonces, qué bueno que nosotros podamos hacer ese acompañamiento y que con todo lo que ya vivió cada uno podamos entregar esas herramientas. Hijo, sobrino, hermano, mire, eso no es por aquí. ¿Por qué? Porque si usted se mete ahí va a pasar esto y esto. El sistema, como lo estamos entendiendo, está diseñado para eso, para que nosotros nos desconectemos del principio original que nos creó, que es el amor, que es la vida, que es el servicio. Si nosotros valoramos la vida, entonces ¿qué necesidad tiene de que nosotros experimentemos unas sensaciones a través de la droga, de las sexualidad desenfrenada, del alcoholismo? Si eso me hace daño, si eso me está dañando mi cuerpo, que es el vehículo de ese espíritu que me dio el Padre para yo tener unas vivencias que eleven mi espíritu y que me conduzcan a caminar hacia Él. Desafortunadamente, como el sistema está diseñado para eso, es la trampa que hoy queremos mostrarle a los jóvenes y a las familias y a todos los que nos están viendo hoy. Porque nosotros que hoy estamos viendo con estos aprendizajes que estamos tocando en esta mesa, que la vida no es el desconectarnos del ser, el desconectarnos de la fuerza que nos creó, y que todo lo que está afuera simplemente nos incide para alejarnos de ahí, de ese principio, pues entonces tomemos hoy las acciones necesarias en nuestras familias, como lo acaba de mencionar Lina, y cojamos a ese sobrino o cojamos a nuestros hijos y sentémonos y mostrémosles, mijo, es que existen en el mundo estos peligros, es que hay estas situaciones que nos van a hacer daño, es que pueden suceder estos dolores que te van a desconectar del principio de la vida y que más adelante vas a tener que lamentar. Si ya tenemos un espejo, como el que estamos contando hoy de Juan David, que a través de ese entorno social, por encajar, por seguir siendo el líder, permitió que su vida se fuera degradando hasta llegar a un punto delicado, Lina, donde las drogas psicoactivas fuertemente que funcionaban en esos momentos y que hoy han triplicado todos estos, digamos, lugares donde se generan este tipo de rumbas desenfrenadas, hicieron parte casi del día a día. Yo salía a rumbear un jueves y regresaba un lunes, así, tal cual. Yo empacaba 2 o 3 mudas de ropa en una maleta y me iba. Mi mamá no se sabía dónde estaba yo. Imagínense el dolor que yo le creaba a los papás cuando me iba y me desconectaba un fin de semana de esos a meterme a esas rumbas electrónicas donde se veía de todo. Éxtasis, marihuana,
Popper. había una droga sintética que le decían es que el ácido. Y bueno, ustedes los jóvenes que están viendo este programa hoy sí que van a comprender de toda esa manipulación que desafortunadamente el sistema puso ahí como trampa para que el joven se desconectara. Juan, y que incluso hoy, hasta donde entiendo y lo que conozco, es un poquito peor, porque Claro, tienen cosas que hacen que sean más adictivas, claro. pero también más dañinas al cuerpo. Bueno, pero entonces, antes de que continuemos, porque hay ese punto importante ahí, es que en lo que yo comprendo, Juan, digamos que no tuvo esas falencias familiares, o sea, tú creciste, estabas acompañado, quizá no hubo pues como la herramienta de hablar, de decir, de cuidado, pero o sea que ahí es donde también tenemos que tener cuidado, porque quiere decir que no solamente es lo que yo pueda vivir en mi casa, sino también el entorno. Pero yo pensaba en algo muy importante y es porque tú nos decías, eh, tuve un amigo que tenía muy buena posición económica y él fue el que prueba y el que dice, vea, probé esto, probé tal cosa. Quiere decir que es que finalmente ahí nos damos cuenta que ese tampoco es el camino, porque muchas veces dicen, es que la plata, es que necesito plata. Hay algo que es mucho más importante de eso y es las bases, el acompañar, el explicar, el contar cuáles son las consecuencias de todo eso para evitar que nos vamos por ahí. O sea que en tu caso fue simplemente el entorno el que hizo que Juan David tomara la decisión. El entorno social fue el que me incidió precisamente a desconectarme, a tomar las decisiones erradas. Porque claro, si tú creces en un mundo donde tú lo que estás viendo es que la gente exitosa es la que tiene el carro, es la que tiene el mejor poder adquisitivo, es la que vive la vida de lujos, de apariencias, de viajes, de rumbas, de fiestas, pues finalmente tú creces con ese, digamos, anhelo de ser como ellas, esa visión de ser como ellas. Esa ilusión. Ahí también. eso, la ilusión. Ahí lo importante que acaba de tocar Lina es que familias, el acompañamiento que nosotros podamos hacer en esos procesos de adolescencia y de juventud de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros niños, es fundamental para que ellos tengan herramientas al momento de tomar decisiones. En ese momento pesó para mí más el entorno social, los amigos, la bacanería, el no desencajar, que los mismos principios que en mi casa me habían formado. Claro. Digamos que mis papás no tuvieron la posibilidad de sentarse conmigo, mostrarme en todo este panorama, pero sí había un referente de rectitud, de Exacto. personas bien encaminadas, de personas que le servían a los demás, pero desafortunadamente incidió más el entorno en el que yo vivía que me hizo equivocar. Y de ahí en adelante vienen, Lina, una cantidad de experiencias dolorosas para la vida, porque claro, se cometen errores, entonces viene el libertinaje, una sexualidad desenfrenada, una cantidad de situaciones que duelen, claro. Porque desafortunadamente para aprender en este mundo que está tan incidido es necesario el dolor para tomar, digamos, como esa situación como una oportunidad de avanzar. Yo toqué los extremos. Digamos que el punto de inflexión en esta historia fue que uno de los amigos donde yo vivía, en este caso en el barrio, pues fue abaleado y posteriormente muere a raíz pues como de ese entorno y de libertinaje en el que nosotros nos movíamos, y ahí es cuando mi espíritu dice, wow, esto está peligroso, esto está delicado, yo puedo ser una de las personas que esté ahí claro. Viviendo eso, ver la familia con ese dolor desgarrador de perder un ser amado, de perder su hijo, de perder su hermano, de perder su papá, porque también en ese caso era papá, el chico, el amigo de nosotros que muere. Entonces eso sí me cuestiona y me dice, ¿será este el propósito de vida verdadero? ¿Será eso a lo que nosotros vinimos? A una vida de desorden, de libertinaje, de apariencias, de altibajos. Tú un día tenías 2 segundos de éxtasis y al otro día estabas llorando de depresión
porque sentías que no tenía sentido vivir así, ahí es cuando mi espíritu se estremece y me hace como un llamado. Me dice, Juan, tú no naciste para esto. Definitivamente tú no naciste para una vida desconectada de tu ser. Tú naciste para algo mucho mayor. Escucha tu corazón. Y empieza en mí una búsqueda interior, Lina, porque a partir de ese momento entonces yo me alejo de allá, salgo del barrio y me voy a vivir a otro lugar, cambio el entorno social, ya por decisión propia, por mi propia iniciativa. Mi mamá y mi papá muy tristes, también salimos corriendo de allá de ese barrio, vendieron la casita. Y Juan, ya, pero o sea que ese punto de inflexión fue el amigo. La Sí, muerte sí. del amigo fue donde tú dijiste, no, eso no puede ser, porque ya hay un temor también Claro, por la vida. claro. Quiere decir que dentro de nosotros siempre está ese, como ese anhelo de protección, Claro, ese ese instinto. deseo, ese instinto de proteger la Cuidar la vida. vida, sí. Porque es que si yo estoy en un escenario de esos y pasa una cosa como esas tan dolorosa para los que hacían parte Claro. de ese entorno, pues claro, eso finalmente lo tiene que sacudir. Pero mire que Juan nos está mostrando también muchas claves y es la decisión, la capacidad para decidir. Porque Juan, fácilmente tú hubieras podido, sí, pasó Sí, eso, me quedo. y yo digo, me quedo Sigo. y que pase lo que tenga que pasar, y quizás si tengo que matar, mato, Es pero tu decisión no fue esa. Tu que decisión- desafortunadamente esa incidencia de este sistema lleva a nuestras juventudes a eso, a que se alejen tanto y se desconecten tanto de su corazón que terminan, digamos que poniendo en riesgo la permanencia espiritual de su encarnación. Porque finalmente, listo, podemos cometer errores, podemos hacernos daño y podemos, digamos que en algunos momentos desconectarnos. Pero digamos que ese sistema tan atroz, tan voraz, que está diseñado para que cada vez nos vamos alejando más, nos lleva al punto, incluso de lo que tú tocaste ahorita, de que de pronto alguno de esos jóvenes incididos tome un arma y le quite la vida a otra persona. Ahí, digamos que ya se comete, digamos que un distanciamiento muy grave, muy largo, y es solamente la voluntad de escuchar el corazón la que define la decisión que tú puedas tomar en esos momentos. A ti, que si hoy te estás encontrando en un entorno denso, en un entorno de dificultades, escucha tu corazón. Este es el llamado que queremos hacer en estos momentos a todas las familias. Escuchen su corazón, porque con toda seguridad que si nos damos la oportunidad de sentir esa fuerza que está en nuestro interior, ella siempre nos va a conducir a lo bueno, nos va a conducir a lo eterno. Y esa fue la decisión, Linita, que tú acabas de tocar, que yo sentí que tenía que tomar. Que yo dije, wow, en riesgo la vida. No, señor, yo no nací para esto. Yo no nací para perder esta oportunidad tan grandiosa que el Padre me dio y que palpita en mi corazón. Yo me voy de acá, me voy, dejé todo, dejé tirado todo. Quizás con algunos de los amigos de ese entorno que pudieron sobrevivir, porque de ahí en adelante se presentó una oleada muy fuerte, hubo mucho dolor en el barrio, que he conversado ahora, hemos tenido la posibilidad de ver eso como un aprendizaje, digámoslo hoy, con la posibilidad de entregárselo a muchas más personas para que no vivan ese tipo de experiencias, y que agradecemos al Padre que nos asistió en un momento fundamental para tomar esa decisión de salir de ahí. Salimos de ahí, ya me voy a otro barrio, me desconecto de esa vida y empieza una transformación en mi ser. Okay. Empieza digamos que una introspección en mi corazón para reconocer verdaderamente mi esencia, mi identidad, cuál era el propósito de mi vida, y se transforma completamente mi camino. Empiezo ya, digamos que a relacionarme con otro tipo de personas, con otro estilo de vida, con un estilo de vida un poco más tranquilo, ya no tan desbordado, ya no de rumba, sino ya más de entorno familiar, de entorno social, de salgamos a tomarnos un café, de salgamos a vivir otro tipo de vida. Y aquí tengo que hacer un paréntesis para reconocer, digamos que la fuerza que le imprimió a este proceso mi esposa, la que hoy es mi compañera de vida, que alrededor de los 18 años míos, 17 de ella, comenzamos este camino juntos, y que hoy quiero agradecerte acá, Susi, por regalarme la posibilidad de aprender de ti, por regalarme esa mano en esos momentos difíciles y ese sentir que tú también en tu corazón traías de que éramos una pareja
que estaba dispuesta a sentir al Padre en el corazón, a formar un hogar. Y ella, en esos momentos tan dolorosos, me dio la mano, me sacó de ahí, me mostró otro camino. Y hoy, afortunadamente, podemos vivir con todos los aprendizajes que tiene este sistema, que lo sigue teniendo para nosotros, aunque ya tengamos un aprendizaje, podemos vivir en armonía, en equilibrio, todos los días dándole gracias al Padre, con dificultades como usted que está ahí sentadito en esa pantalla, con todas las situaciones que el sistema nos genera para sacarnos, para desconectarnos, pero que ya cuando nosotros encontramos la esencia del corazón, nunca más volvemos a desconectarnos de ella. Siempre le estamos atentos a qué nos está guiando, hacia dónde nos está conduciendo, y con toda seguridad que empiezas a encontrar una armonía en ese entorno. Juan, tú ahí nos das otras claves, y es, uno, la voluntad, que se da a través del dolor, y otra, el acompañamiento, ¿cierto? Y ese entorno que yo decido que sea diferente, porque es que ahí es donde está también. Si yo decido quedarme ahí, pues obviamente pueden pasar muchas cosas a raíz de eso, pero si yo también decido buscar otras posibilidades, otros entornos, empiezo a escuchar la gente que está a mi alrededor y que realmente me quiere, pues sí hay posibilidad. Pero yo digo que algo muy importante es la voluntad, lo que a través del dolor nos genera, y que nosotros como decisión decimos, más bien me voy a ir por acá. Eso es fundamental, que haya esa voluntad en cada uno de nosotros, porque nadie va a poder hacer nada por ti si tú mismo no tomas la decisión. Sí, podrás tener unas personas que te acompañen, que te guían, que te enseñan, pero si tú decides seguir desconectado de tu corazón, con toda seguridad que vas a seguir cometiendo errores y vas a sentir siguiendo dolor, porque el dolor no lo creó el Padre. El dolor nos lo gestamos nosotros mismos o lo creamos nosotros mismos a partir de nuestras propias causas. Causa y efecto, una ley muy clara que ya hemos comprendido en programas como este. Todo lo que yo generé hoy como causa tiene desencadenado un efecto. Entonces, si no hay voluntad en el ser, con toda seguridad que va a ser difícil que te puedas conectar. Pero cuando aflora la voluntad, escuchamos el ser interior, y con toda seguridad que nuestra vida va a empezar a caminar en armonía, en amor, en comprensión, porque yo tengo este dolor hoy, pero puedo ayudar a aquel. Yo tengo esta situación hoy, pero puedo servirle a aquel. Yo tengo este aprendizaje hoy y se lo puedo compartir al otro. Entonces yo creo que, Lina, este programa nos regala eso, esa esencia que nosotros traemos en nuestro corazón, que debemos escuchar, que debemos ejercer esa voluntad para salir de esas situaciones difíciles. Y yo creería que esto puede quedar para unos siguientes programas, también porque vienen otras vivencias también en mi vida, del aprendizaje de mis hijos, cómo llegan, digamos que mi primer hijo, que fue Jacobo, que fue un aprendizaje, digamos, que nos enseñó bastante, porque nació con una condición de salud muy dolorosa hasta que muere. Ya posteriormente llega Valentino, que es el hijo que ahorita podemos disfrutar, aprender de él. Y bueno, yo siento que este programa podría extenderse muchísimo más, pero qué rico dejarlo ahí abierto también para una segunda oportunidad donde le podamos contar a esos televidentes tan hermosos cómo un hombre que siente su corazón, que escucha ese llamado interior, sí puede transformar su vida, y que no es necesario seguir viviendo en el desequilibrio, en la angustia, en la depresión, en el sufrimiento, porque nosotros no nacimos para eso. Nosotros nacimos de un Padre que es la ley universal del amor, y si comprendemos que el amor es eso que tú sientes cuando cargas a tu bebé, pues ya a partir de ahí vamos a tener claro que la vida no está creada para el sufrimiento ni para la desconexión. Está creada para la maravilla de elevar nuestros espíritus y caminar hacia esa fuente que nos dio esta oportunidad de vida. Juan, muchas gracias, porque digamos que en todo lo que me contaste y lo que nos estabas contando aquí, pues yo tuve un escenario más o menos parecido, pero en mí hubo una diferencia, que yo fui solamente espectadora. Ambientes muy pesados, cosas que uno decía que fuerte, pero yo siento que a mí siempre, siempre lo que vi era que la vida me estaba mostrando que era lo que yo no quería hacer, y eso era lo que yo veía. Entonces, yo veía licor, droga, mucho daño, y yo decía, eso no es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero para mi vida. Sin embargo,
en un momento, pues digamos que sí tomé licor y lo hice por muchos años, pero sí comprendí por qué. Y era porque en Lina sí habían esos vacíos y esas falencias, que yo lo que hice era, por ahí drenaba eso que yo sentía, pero que tampoco era consciente. Entonces, qué bueno que nos podamos identificar y qué bueno que podamos sentir y aprender de las vivencias que tenemos cada uno. También invitar a todos los que sientan compartirnos su historia. Qué rico que podamos aprender, qué rico que sigamos construyendo cuál es el camino, que para todos es diferente, pero que sí siempre hay como una intención, y es el cambio, es el ser mejor, es el conectarnos realmente a la vida. Juan, muchísimas gracias por eso que nos contaste, y bueno, ahí queda abierto el espacio para que sigamos hablando de ya lo bueno y las consecuencias de haber tomado una mejor decisión para tu vida. Me sentí muy bien, me sentí muy cómodo. Este programa lo hacemos con ese anhelo, que tomemos estos aprendizajes para llevarlos a nuestras familias, para llevarlos a nuestros entornos, y no permitamos más que el sistema que fue diseñado para crear caos, para desconectarnos, nos haga más daño. Tomemos la voluntad, ejerzamos esa decisión de conectarnos a nuestro corazón y de generar entornos familiares que promuevan la vida, que eleven nuestros espíritus y que nos lleven al verdadero propósito por el cual fuimos creados, que es vivir en armonía, que es vivir en igualdad, que es vivir en amor, que es vivir en unidad. Para eso fuimos creados. No permitamos más que el sistema nos dañe, nos desconecte, y vivamos una vida en las condiciones por las que fuimos creados. Gracias por la invitación, me sentí muy bien, y bueno, los esperamos en otro programa más de Diálogos con el Ser. Hasta la próxima. Chao, chao. Un abrazo. Espontánea como el canto de un tierno jilguero azul. En el campo la miré sentada frente a un río cristalino, reflejando la vivacidad del arcoíris. En el espacio lo soñé bailando con el vuelo de la mariposa, contorneando una nube dorada. Así nos miramos dulcemente como flor serena. Yo vibraba al verla, me dije al sentir que bella es. Qué sencilla, sus ojos son como el horizonte fundido en las estrellas. Sus ojos son como el horizonte fundido en las estrellas. En un bosque así, bajo un árbol decidimos juntos recorrer el camino que conduce a la verdad y la vida. Los días transcurrieron hasta comprender y distinguir lo que parece bueno de lo verdadero. Verdadero. Hoy somos dichosos, él y ella caminando por el río y la montaña, sembrando la herencia de los niños del mañana. Así sonreímos tiernamente como rayo de sol, me iluminaba al verla, me dije al sentir que bella es, que
qué bella es, qué sencillez, qué bella es, qué sencillez.